O sea, en gran parte, a excepción de quizás una posición, me parece, al menos de mi lado, yo puse a los mejores en su posición, independientemente de si juega principalmente del lado weak, del lado strong. O sea, no, yo nada más puse a los mejores jugadores en gran medida de mis selecciones, pero bueno, ya vamos a hablar un poco de ellas. Primera selección, vamos a empezar con la línea defensiva. ¿Te parece? Empezamos con tackle defensivo, Edge principalmente. ¿A quién tienes tú como tu primera selección de este All Pop? Voy a empezar con el líder en capturas de este año, Von Taylor, número 56 de Osos de Monterrey. Me parece que termina la temporada con 8 capturas. Todavía tiene actividad la semana pasada ahí contra Puebla. Creo que justamente me imagino que algo tenía que ver acabar como líder. Lo comentamos un poquito, güey. Taylor creo que es parte de una cama de jugadores que trajo Osos para imprimirle un sello más físico al equipo. Por ahí vamos a hablar de otros de esos jugadores en esta lista seguramente. Creo que down a down a lo mejor me recuerda un poquito Taylor a Jadarius Cesar hace 2 años, donde al final tiene los sacks, güey, no puedes en realidad como argumentar en contra de eso, güey, o sea, al final tiene la producción. Sí creo que a lo mejor down o down hubo otros edge que a lo mejor fueron más disruptivos, pero al final del día tiene las jugadas, tiene los splash plays, tiene las jugadas explosivas, crea jugadas negativas. No solamente creo que fue importante para ellos en el juego, o en el pass rush, también creo que estableció una presencia importante en el juego terrestre. Entonces mi primera selección fue Von Taylor, número 56 de Osos Monterrey. Voy a empezar, bueno, si quieres el segundo, bueno, X. Voy a empezar yo también con Edge, Laquan Johnson, tengo de Arcángeles. Laquan Johnson, lo que vimos de este jugador a mí particularmente se me hizo especial. Eh, mi voto fue sesgado en gran medida porque hablamos mucho de Diego Bedoya, ¿no? Hablamos mucho de Diego Bedoya, que es uno de los jugadores premier en la historia del fútbol americano en México. Y si ha habido un jugador que en snaps repetidos lo ha visto verse como un humano, como una persona normal, es Laquan Johnson. Y digo, no solamente estoy usando estas dos jugadas como referencia, estas dos jugadas es, creo que son ejemplares de lo que ofreció Laquan Johnson esta temporada. La velocidad que te ofrecía como edge rusher, o sea, estás hablando de uno de los atletas premier en la liga. Yo por eso Laquan Johnson, me sorprende un poco que tú no lo hayas elegido, si creo que tú estabas un poco más high en Laquan Johnson a principio de temporada. El tema de lesión a final de temporada como que mermó un poco su producción, obviamente, pero al menos lo que vi en las primeras cinco, si no me equivoco, 5 semanas, se me hace suficiente para poner a Laquan Johnson como uno de los mejores edge. O sea, eso es lo que como que yo opté por ser. Creo que Von Taylor tiene mejores números, pero Laquan Johnson siento que como jugador está un escalón, un peldaño un poquito arriba, al menos para mí. Para mí, por eso lo pongo a Laquan Johnson de Arcángeles. No, justamente yo tengo varios nombres para menciones honoríficas. El tema de Johnson fue justamente esto. Creo que fue de más a menos un poquito, güey. El tema de la lesión no le terminó por ayudar. La LFA, para variar, no nos está ayudando No tienes porque por sus alguna razón no están estadísticas. las estadísticas de Laquan Johnson, güey. Pero sí, güey, como que me dio la impresión que empezó con un nivel bien cabrón contra Dinos, contra Querétaro. Este juego contra Bedoya, lo comentamos, fue creo que el único rusher en los últimos años que le he visto tener algo de éxito contra Diego. Pero bueno, güey, al final creo que justamente eso que dices, creo que el tema de la lesión y creo que también lo que comentaba de Taylor también lo comentó de él, creo que de repente como que escogía, ¿no? Cuando escogía un poquito sus spots, entonces pero no, güey, es una gran elección y es alguien que tengo en la lista de menciones honoríficas. Si quieres empezamos con el Edge, pero del otro lado, bueno, Sí, sí, del sí, lado contrario, porque creo que tenemos al mismo, César Bryan, el Meji Durán. correcto. Lo tenemos como nuestro Edge, que termina la temporada con 7 sacks, 24 tacleadas, 41 presiones, si no me equivoco es líder de la liga. Y termina también, me parece, con el tema de Harris, termina con 13 también, que me parece que fue de los líderes, al menos de la Que LFA. ahí francamente no sé cuál sea, no sé cómo lo divida la liga entre hurries y presiones.
Pero sí, efectivamente tiene 13 en la celda de Harris y 41 presiones. Yo con el Meji, creo que empezó en un nivel altísimo en la temporada. Creo que las primeras 5 semanas era ridículo lo que estábamos viendo. No solamente como pass rusher, sino como edge player en el run game. Creo que esa es parte como un poco infravalorada de su juego. También la habilidad para ser disruptivo, ya sea en B-gap y A-gap, es algo que desde su tiempo con Tecto Luca hacía bastante bien, como que ser disruptivo en el sector medio de la línea ofensiva. Y pues sí, el Meji que agarra un segundo aire en esta temporada con Mexicas, que había pasado un poco desapercibido, al menos siento yo en las últimas temporadas, pero creo que refrenda su estatus como uno de los rushers premiers que hemos visto en Liga Mayor y LFA en México en los últimos años. Sí, yo no tengo más que agregar a eso. La verdad es que pues bueno, güey, creo que Mexicas fue la mejor defensiva de la liga prácticamente todo el año. Meji fue parte importante de eso. La verdad es que digo, no solamente creo que más allá de la producción, también creo que es un jugador que tiene mucho liderazgo en ese locker y que mucha de la actitud que tiene Mexicas creo que emana de jugadores justamente como el Meji. Entonces, shout out al Meji porque había atravesado un tema de lesiones los últimos años, como que no estaba del todo y ahora como que ya se juntó todo, se compaginó todo ahí en Mexicas para que terminara como uno de los líderes. Si te parece, nomás rápido, menciones breves de jugadores que creo que se quedaron en la línea para mí. El tema de Alberto Madrid, señalarlo. Es alguien que, para los que también nos escucharon cuando hicimos nuestro Big Board, Alberto Madrid, número 91 de Mexicas, terminó, me parece, con 7 sacks también. Sí, exacto. Hablamos de él haciendo la transición de Águilas Blancas, de que no estábamos seguros si iba o sea, no estábamos seguros si iba a tener el impacto que tuvo en Águilas Blancas, porque recordemos, él fue el líder en capturas en 14 grandes en División uno el año pasado. Decíamos, güey, no sé si va a tener ese nivel de impacto, pero simplemente siempre lo decimos, güey, hay un trait, hay una característica que nosotros le llamamos como la ferradez, como el ser un jugador de huevos, básicamente. Dice que es un análisis a lo mejor medio corto, pero es que es real eso, güey. Madrid creo que lo ejemplifica cabrón, güey. Y yo estaba un poquito más alto que él, que creo que el consenso, porque lo mencioné como uno de los jugadores que se había quedado en la orilla de mi top 10 para mejores prospectos de mayor para el FA. Pero aún así, güey, lo que ha hecho este año se me ha hecho bastante especial. Ahorita que estuve repasando video para este programa, güey, creo que todavía se elevó mi perspectiva de Madrid. O sea, muchos de estos sacks no son sacks de que sean clean up, güey, o de que sean sacks de cobertura, sino es el güey ganando uno a uno, güey, ganando, siendo disruptivo, güey. Entonces, shoutout a Alberto Madrid se queda en la orilla de mi all pop, pero, güey, qué temporada se aventó el exjugador de Águilas Blancas. Y principalmente el comentario era envuelto revolvía un poco en su tamaño, o sea, porque no es necesariamente un físico, un espécimen que tío es como el Meji. Por ejemplo, hablas del Meji, estás hablando de casi 2 metros, 1,95, físicamente muy imponente, y Madrid es una talla menor, ¿no? Y como que esta era la duda que nosotros teníamos si en el FA iba a poder transicionar como que esta ferradez a LFA, que son en gran medida mejores atletas, ¿no? Entonces, como que tenemos esa duda y lo ha hecho con creces, y lo de Madrid no es cosa menor. Termina con 7 sacks, 32 tacleadas, con 24 presiones. O sea, estás hablando de que la producción en un frente de mexicas bastante repleto de jugadores. O sea, estás hablando del Meji, estás hablando de Otli, De estás hablando Ochoa. de Murillo, o sea, estás hablando de varios jugadores. Él logró ponerse en la rotación siendo bastante productivo. 100%. Y ya últimos dos que sí quiero mencionar porque no quiero que nos llueva un poquito después. Los hermanos González, hermanos entre comillas, de Caudillos de Chihuahua, Octavio y Máximo. Fíjate que curiosamente en el caso de Octavio, te diría que este es el mejor año que yo le he visto de los tres que he cubierto el FA, güey. Y él ha sido all pop para nosotros los últimos dos, pero en este año, digo, creo que termina con 6 sacks, si no me equivoco. Creo que en juego terrestre fue incluso más disruptivo este año de los otros. El año pasado yo lo que decía era, el año pasado termina con 8 sacks, pero tiene un juego donde tiene 5 capturas, no sé si recuerdas, me parece que es contra Gallos. Creo que en este año Contra lo Gallos vi Negros. consistentemente ser más disruptivo que en años pasados.
Y, güey, el vato todavía está entero, güey. No sé, honestamente, tuve la oportunidad de saludarlo muy brevemente al final del juego contra Osos. No sé, honestamente, cuál será su plan de carrera, si ya tiene por ahí 33, 34 años, ya es de los jugadores veteranos de la liga, pero el güey sigue estando en un nivel bastante, bastante alto. Y Máximo, que también termina con 7 capturas. Caudillos estuvo haciendo ahí cosas raras de repente en la línea defensiva, jugando ellos en el interior. A mí como que no me terminó de encantar, pero la verdad es que no puedes argumentar contra las estadísticas. Máximo igual se queda con 7 capturas en la línea para mí, como mi elección de LOL Pop, para el LOL Pop. Para mí era entre Lacuón y Máximo digo, me terminé decantando por Lacuón. Lo de Máximo, creo que también les pesa un poco la constante rotación que hubo en este frente defensivo. No 100%. estás este, hubo mucha rotación, a diferencia de otros años que estaban como muy casados con Gaifán y Carrete en el centro y Máximo y Octavio en cada uno de los hechos, ¿no? Entonces creo que esto les cuesta en cuanto a la producción, pero siguen siendo jugadores elite Premier en la posición. Tackles defensivos, si quieres yo empiezo, yo tengo a Jojo Gaifán de Caudillos, número 6, lo mencioné como en el episodio 3 o 4, no recuerdo bien, que yo sentía que para esta defensiva de Caudillos, que siento que fue de más a menos en lo que fue la temporada, al menos en esa primera porción de la temporada, esa primer mitad, yo sentía que Gaifán era el jugador más importante porque no necesariamente se ven las estadísticas, no es un jugador que necesariamente termine con la cantidad de sacks o la producción, tacleadas, lo que tú quieras, presiones, pero la manera en la que siempre está tomando 2-1, Caudillos esta temporada transicionó un poco más a explorar jugar con frente 30, con Gaifán de técnica cero, y lo veías constantemente, no solamente tomar esos 2-1, sino ganarlos, o sea, ganar esa batalla 2-1 que siempre le ponían por ser naturalmente esa técnica cero, y hasta lo vi un poco de una talla más alta, una talla en cuanto a peso, en cuanto a tonelaje, más alta esta temporada, y de todas maneras creo que fue un poco más efectivo, tanto en el juego terrestre como presionando al quarterback. Para mí lo de Gaifán se me hizo absolutamente superlativo esta temporada. Sí, güey. Yo ahí te digo, este es el capítulo que más miedo me da. Gaifán fue All Pop para mí el año pasado. En este año, Güey, yo creo que tuvo una mejor yo también temporada creo esta que puedes decir temporada, que güey. es que, güey, Güey, una mejor me temporada, costó güey. mucho trabajo, güey. Te lo juro que me costó mucho trabajo, güey. Voy a ir con mi primera elección, que es otro jugador de Osos Monterrey, Johnny Hudson, güey. Johnny Hudson, güey. Jugador diferente, 100% a Gaifán. O sea, por lo menos como lo han estado usando, creo que más como un disruptor, más como a lo mejor en momentos como técnica 3 Hudson, güey, en el hombro, técnica 3 en el hombro externo del GAR. Es a lo que nos referimos, pero, güey, termina con 7 sacks. Yo lo comenté desde el principio del año, creo que este era un jugador que Osos sí o sí tenía que hacer funcionar, güey, porque el año pasado el interior de la línea defensiva simplemente... Bueno, el año pasado, francamente, a Fundidores la defensiva no le respondió en ningún nivel, pero parte de eso también tenía que ver con que no eran nada físicos en el punto de ataque. Y creo que Hudson les dio esa dimensión, güey. A lo mejor me estoy dejando llevar porque es el nuevo sabor, un poquito, con Hudson, pero quiero reconocer la temporada que tuvo el número 99 de Osos Monterrey. Yo la temporada pasada no tuve a Gaifán como All Pop, más que tuve a Andrews de Mexicas. Y digo, coincido, y yo te hice este comentario, o sea, creo que Gaifán tuvo una mejor temporada este año, o sea, no se me hace para nada menor. Lo de Hudson, yo también, digo, obviamente está en la terna, no lo tengo como una de mis selecciones All Pop, pero Hudson es como que ejemplifica en cierto sentido como la transición de esta defensiva, lo que habíamos visto temporadas pasadas a esta temporada, ¿no? Como que ese nivel de fisicalidad que no tenía el equipo de Fundidores slash Osos, Hudson fue un elemento importantísimo para que en verdad como que tuvieran esta cara. ¿Tu otro tackle defensivo a quién tienes, güey? Aquí hice un poquito de trampa, otra vez. Puse a Braden Utley, número 97 de Mexicas. Digo trampa un poquito porque creo que nominalmente ni siquiera es titular para Mexicas. Porque ya Hay mucha hay rotación en Mexicas. Mexicas rota un chingo en su línea defensiva. Por ahí también nomás reconocer rápidamente shout out a Luis Adán Ochoa y a Daniel Antonio Murillo, número 94 y número 95, porque también han tenido una gran temporada en el interior de esa línea defensiva. Me decanté un poquito con Notley, un poquito porque como pass rusher creo que tiene un poquito más
de de explosividad, jugo. tiene un poquito más de jugo, y el güey no solamente juega en el interior de la línea defensiva, sino también juega como edge, güey. Entonces esa versatilidad, a mí me encantan los jugadores que puedes usar en diferentes puntos de la alineación. Me fui con Otley, pero me costó, güey. Me costó trabajo precisamente porque Mexicas tiene mucha calidad ahí, güey, y porque hay... El que me costó fue Jojo Gaifán, Frank. Creo que Gaifán y Octavio González fueron los dos jugadores que más digo como fuck, güey. Que dejaste Que fuera. dejé fuera, güey. Yo también tengo Utley. Braden Utley termina con 4 sacks, un poco reservado en cuanto a la producción en comparación a otros jugadores. 38.5 38 tacleadas y media, 24 presiones. Y sí, digo, no tengo mucho que agregar. Mexicas, hablamos mucho de Mexicas, el front office que iban a hacer para atraer este talento norteamericano que los pudiera otra vez volver a poner en las primeras posiciones como lo fue la temporada pasada, y la defensiva esta temporada fue lo que movía a este equipo en gran medida por la turbulencia que tuvieron en la posición de quarterback. Y justamente Otley a mí me pareció, fuera de que había partidos donde empezaba a titular, había partidos donde la rotación era bastante amplia, creo que resaltaba bastante su producción y el nivel de fisicalidad que ofrecía en EIGA, principalmente en Viga. Pues estás hablando de que Otley junto con el Meji, tú ya mencionaste a Murillo, a Ochoa, Madrid también, o sea, son 5 jugadores de bastante calidad, pero creo que Otley y el Meji se lograron separar un poco de sus contrapartes, bueno, ni siquiera contrapartes, de sus compañeros en el equipo de Mexicas. Linebackers, yo Espérame sí me fui nomás por los... rápidamente porque no. Bueno, menciones Menciones honoríficas, honoríficas. ¿no? Nomás hay una que ya mencioné, la de Gaifán. La Dreyes Nontres Jones, número 16 de Gallos Negros. Un jugador que a lo mejor no tuvo la consistencia. Sí quiero, es una conversación que quiero tener en torno a Gallos porque creo que el paso atrás que tomó Bengochea y Claverie con relación al año pasado le pesó a este equipo, siento, güey. O sea, siento que tanto Bengo como Claverie, Alan Claverie Murra el número 15 y Bengochea el número 98 el año pasado se vieron mejor de lo que los vimos este año, particularmente como rushers. Y creo que es de nuevo, hubo mucha rotación también en Querétaro en cuanto al personal defensivo. A mí lo de Nontres Jones consistentemente creo que se me hizo el mejor jugador como tackle defensivo. Mencioné específicamente un juego contra Daniel Concepción, contra Mexicas, que se me hizo una de las batallas del año, literalmente. Ese es un jugador que nomás no quería ir, no quería que se acabara el programa sin mencionarlo. Hay uno que quiero mencionar porque por segundo año consecutivo no está en ninguno de nuestros Ya ballots, sé cuál, y güey. que mucha gente, no solo, o sea, no quiero decir que es una percepción, es un gran jugador en la posición. Jadari Cesar otra Ah, vez no hace nuestra selección. O bueno, no sé qué ibas a decir tú, pero yo tengo otro. yo nada más con Jadari Cesar lo único que quiero comentar, si a Jadari Cesar lo pusiera nominalmente Como técnica 3. de técnica 3 o inclusive técnica cero, técnica entre los dos gares, güey, en cualquier posición que le quieras poner, definitivamente lo pondríamos siempre como, bueno, no sé, no sé si definitivamente lo pondríamos como un Olpo, pero nosotros creemos que su mayor producción la veríamos si jugara siendo disruptivo en el sector medio de la línea ofensiva. Por alguna razón les gusta más tenerlo por fuera, que de todas maneras es productivo, pero creo que los años pasados hemos visto mayor producción de otros edge players, y ya Darius Caesar por segundo año. El año pasado fue al Pro en las votaciones de la LFA y fue galardonado como uno de los All Pro, no para nosotros. Y de todas maneras sigue siendo un jugador de gran calidad, simplemente siento que en el centro del campo podría ser muchísimo más disruptivo. 100%. Yo nomás voy a hacer una última mención. Jamal Newman, güey. Número 93 de Arcángeles, güey. Creo que su mejor temporada como profesional, güey. Creo que se quedó también ahí. Se queda en la terna previa a la selección al pop, pero gran temporada del jugador norteamericano. Por ese clip que tú subiste contra Caudillos y estás hablando que lo hizo contra Carlos Flores, esa última jugada ofensiva que tuvo Caudillos en el partido, donde prácticamente deja, o sea, Carlos Flores hace strike total, no toca ni siquiera a Jamal Newman, vale la pena la conversión. Y si estás hablando que en 3 temporadas, si estás hablando, o sea, si hiciéramos como un all underrated Ahí team, está, un güey. all infravalorado, un equipo all infravalorado, estaría Jamal Newman en esta selección.